la democracia en Veracruz está agonizando, Pedro. A mí me espanta muchísimo lo que está pasando. No nada más hablamos de mi elección, sino que hablamos de que en este estado se está persiguiendo a los opositores y eso es algo muy grave. Yo decidí entrar porque realmente me preocupa lo que está pasando en este estado. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, la idea es que las instituciones electorales en México deben de ser confiables. Y cuando no lo son, lo que está en peligro es la democracia, ¿no? La democracia. Y esto no es una frase hueca, es la verdad. Cuando se pierde el control sobre lo que no tendría que ser controlado por nadie más que por la sociedad y un recuento aritmético, se convierte en una amenaza para el país cuando empieza a tener sesgos políticos de muchos órdenes. Hubo unas elecciones en las que resultó electa Patricia Loveira de Yunes, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno del puerto de Veracruz. Pero resulta que se argumenta por parte del tribunal local que hubo actos anticipados de campaña y se empieza a llenar de pretextos y esto anula las elecciones. Yo quiero darle la bienvenida y Patricia Loveira de Yunes, te agradezco muchísimo que estés conmigo en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte y he venido siguiendo tus intervenciones en las redes sociales que tienen un principio de valor y una postura firme, fuerte, de una mujer determinada como tú. ¿Qué es lo que le tienes que decir a los jarochos, que son los oriundos del puerto? Bueno, primero que nada, que la democracia en Veracruz está agonizando, Pedro. A mí me espanta muchísimo lo que está pasando. No nada más hablamos de mi elección, sino que hablamos de que en este estado se está persiguiendo a los opositores y eso es algo muy grave. Tenemos que empezar a hablar de ello. Tenemos presos políticos en las cárceles veracruzanas y bueno, hay que empezar a decirlo tal cual y como es. Y yo de verdad muy desilusionada con el actuar del Tribunal Electoral de Veracruz. ¿Qué piensas cuando se argumenta que hiciste actos anticipados de campaña? Como que se llena de piedritas el camino de tu proceso electoral en el que de manera, yo entiendo hasta donde todo sucedió, pues fue, o sea, tú te presentas como aspirante, llegas al proceso, lo ganas y después viene toda una serie de descalificaciones. ¿Hasta dónde piensas acudir para evitar que se apliquen estos recursos que se antojan falaces? Bueno, pues realmente los argumentos que están utilizando son argumentos sin bases, sin fondo. La resolución que tomaron estos dos magistrados, Roberto Sigala y Tania Vázquez, magistrados que están al servicio del gobierno, pues realmente son muy, muy flojos, ¿no? Fue una resolución que sacaron en 48 horas cuando la magistrada presidenta había presentado un proyecto de resolución a favor mío. Ellos hablan de actos anticipados de campaña y algunos otros argumentos, pero ¿cómo va a haber actos anticipados de campaña si el contexto en el que yo entré fue un contexto muy complicado? Fue cuando le quitan la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, mi esposo, también arbitrariamente, y decido entrar yo porque creo que tenemos que defender la democracia del país y de Veracruz. Y es por eso que entro en esta contienda. A los 15 días de que ya había empezado, me quedaban 15 días de campaña. Hago estos 15 días de campaña y ellos deciden que tengo actos anticipados de campaña, pero no es el único argumento. También argumentaron que me valí de la imagen de mi esposo para hacer campaña, lo cual pues está lleno de misoginia, ¿no? Y durante la campaña también sufrí este tipo de ataques. Entonces sabemos que son argumentos que fácilmente se pueden revertir en la sala regional. O sea, uno como aspirante a una posición de un puesto electoral
representativo de la gente, pues uno tiene que echar mano de tus argumentos. Tú no puedes negar que eres esposa de quien eres. Si lo toman ellos como un agravio o como un proceso ilegal, pues están interpretando la ley realmente como se les pega la gana, porque yo no tengo entendido que yo como aspirante a lo que sea, no pueda hablar de mi esposa, por ejemplo, tú de tu esposo, ¿no? Digo, en caso de que así haya sido, no es un argumento que tenga un sustento legal para con esto desacreditarte. Yo veo ahí que la instancia del tribunal como tal está rebasada y me da la idea de que vas a tener que acudir a otras instancias. Me imagino que ya lo habrás pensado. Claro, vamos a acudir a las siguientes instancias y yo confío en que en los tribunales federales nos podamos defender bien. Aquí nos defendimos muy bien, sin embargo sabíamos que estos dos magistrados tienen familiares incluso trabajando en el gobierno del estado y que es por eso que ellos iban a votar en contra de Patricia Lobeira, una servidora. Pues y ahí obviamente el ingrediente pues tiene que ver con un señor que se llama Cuitlahua García, ¿no? Así es. Y bueno, que como te decía, muy preocupados por la situación en Veracruz. Tenemos aquí en las cárceles veracruzanas opositores, como ellos les llaman, y uno de ellos es, por ejemplo, Tito Delfín, que iba a la dirigencia del PAN en el estado, y bueno, pues hoy en día está en la cárcel. Patricia, te metiste entre las patas de los caballos de la vida política en el mundo, es compleja, a veces es sucia. En México vemos que también lo es, pero al mismo tiempo, Patricia, eres una mujer, eres una ciudadana, no una habitante, sino una ciudadana. Yo, francamente, pongo muy en alto tu postura porque te involucraste, porque te preocupó, porque te ocupaste en ello. Y pues ahora metida en esto, pero pienso que es no solamente un privilegio, sino también una obligación el seguir adelante y enfrentarlo todo, porque estás dando un ejemplo. Y no sé qué vaya a pasar después, pero por lo pronto el hecho de que estés ahí, en el mero ojo del huracán, es para mí motivo de decirte, te felicito, sigue adelante, gracias. Defiende lo que te toca y lo que le toca a cada mexicano. Si nosotros no hacemos nuestra parte por defender la democracia, yo me pregunto entonces quién lo va a hacer, Superman o un alienígena, o qué, lo tenemos que hacer nosotros. Y yo me imagino que esto lo estarás haciendo por tu familia, por tus hijos, por el futuro, por Veracruz y por tu amor propio y por tu orgullo. Y sigue adelante, te lo pido desde aquí. Claro que sí, vamos a seguir, Pedro, y como dices tú, yo decidí entrar porque realmente me preocupa lo que está pasando en este estado. Tengo 3 hijos, quiero que ellos puedan crecer en un lugar donde puedan ser libres, donde puedan escoger qué es lo que quieren hacer, si se quieren dedicar a la vida política, que no tengan que ser perseguidos, y es por eso que yo entré a esto. Y como mujer estoy muy orgullosa, soy la segunda mujer en haber ganado la alcaldía de Veracruz, la mujer más votada en el puerto, y este no es nada más el triunfo de Pati Lobeira, es el triunfo de todas las mujeres que han estado luchando día a día por defender sus derechos, por defenderse ellas mismas y por ocupar espacios que tanto trabajo nos ha costado poder llegar a ellos. Entonces nos vamos a seguir defendiendo, vamos a ir a la sala regional y en caso de que fuera necesario a la sala superior. Por lo pronto desde aquí te digo, desde una perspectiva muy humilde, para mí eres una ganadora, ya ahora. Sí, estas desacreditaciones, lo único de lo que hablan es de quien viene y sigue adelante, querida amiga. Te mando un abrazo y toda nuestra fuerza, que esté contigo. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. Gracias también para ti y para tu familia, Patricia Lobeira de Yunes. A ver qué dice, a mí votó la gente por mí. Los argumentos para sacarle, desacreditarle, descalificarle en el Tribunal Electoral Local son, iba a decir ridículos, no, luego iba a decir vergonzosos.
No, son repudiables. Eso lo repudio en México. No podemos matar a nuestra democracia. Con ejemplos como este, se puede ir carcomiendo la democracia en el país. No lo permitamos. Central FM. Equilibrio.